Así que vamos a dar la bienvenida y el inicio a esta mesa de presentación. La temática que se va a trabajar, que se va a compartir, situaciones que se van a compartir en esta mesa, tienen que ver con una época muy particular que nos tocó a todos vivir, que tiene que ver con pandemia, situación realmente insólita para todos y para los que ciertamente no estábamos preparados, que la fuimos transitando de la mejor manera que pudo cada uno y buscando soluciones. Y creo que justamente esas soluciones en parte son la temática de esta mesa, y también lo que vino después, porque vivimos ese momento quizás sin tomar demasiada conciencia o hacer demasiada reflexión porque había que salir de ella, pero ¿qué vino después? ¿Qué nos quedó? Así que sin más, vamos a ir presentando, voy a ir presentando uno a uno en la medida que les toque la conversación, la presentación. Vamos a comenzar con Paula Enciso. Paula pertenece al Instituto de Capacitación y Formación de la UDELAR, y la temática o la presentación se denomina Adultos Trabajadores y los desafíos del aprendizaje en línea. ¿Sí, Paula? Entonces, allí Paula plantea el desafío de la formación del personal no docente en un contexto de pandemia, sin perder de vista los objetivos de esa formación y su vínculo estrecho con la vida personal y profesional. En el trabajo se da cuenta de indicadores de un antes y un después de la pandemia, muy interesante el enfoque de género. Así que, Paula, te escuchamos atentamente. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Emi, por la presentación. Agradecerles a los compañeros y a las compañeras que estuvieron trabajando en este congreso y por permitirnos compartir con ustedes algunos resultados y algunas reflexiones que vimos desde el Instituto de Capacitación y Formación de la UDELAR. Me voy a poner un cronómetro también desde acá y lo que voy a hacer es compartir pantalla. A ver si de allí se... Ahí se llega a ver ahora. Ay, me quedó. Dame un segundito. Ahora sí, a ver, compartir. Ahí se ve. ¿Bien? Se ve perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, un poco el título de la presentación, como comentaban, es Adultos Trabajadores y los desafíos del aprendizaje en línea. Mi nombre es Paula Enciso y yo formo parte del equipo docente dentro de la unidad académica de este instituto, que a su vez forma parte del Prorectorado de Gestión de la Universidad de la República. Entonces, muy brevemente, primero lo que quería comentarles es qué es el Instituto de Capacitación, y es la institución, el organismo que tiene al cargo el sistema de capacitación del personal técnico, administrativo y de servicios, del personal TAS, o antes llamado no docente, y como parte de las políticas de administración del personal adoptadas por la institución. Quisiera comentar aquí algunos datos. Un poco esta a la izquierda lo que vemos es la página web del instituto, era como para traerles un poco lo que podemos encontrar en la web, pero sí algunos datos para contextualizar con quienes trabajamos nosotros desde allí y la cantidad de personas que en este momento, en abril del 2021, que es el dato que obtuvimos de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR, ocupan cargos técnicos, administrativos y de servicio, y son más de 6.200 funcionarios. Entonces, cuando pensamos en los planes de capacitación, es muy amplio al público al que hay que apuntar, y es muy diverso también las necesidades que tiene la institución. Y dos cuestiones que también quería traer aquí, y es que la población en el funcionariado está altamente feminizada, el 66% de los funcionarios TAS son mujeres,
Eso por un lado, y por otro lado, el 4.27 son funcionarios y funcionarias que desarrollan sus tareas en el interior del país, en las sedes de la UDELAR que se encuentran en el interior. Un poco para contextualizar el público objetivo. Entonces, se plantea un plan de capacitación y formación que se realiza cada 3 años, y particularmente cuando se estaba elaborando este plan, discutiendo con los compañeros, con las compañeras de la unidad académica y de las distintas facultades y de los distintos servicios, fue la pandemia en el medio. Pero como objetivos generales lo que se trazaba era de desarrollar actividades de capacitación favorecedoras del cambio institucional, que se articulen con las políticas institucionales orientadas siempre a la mejora continua de la gestión administrativa. Esto implica separar la capacitación en dos partes. Una que tiene que ver con el desarrollo de conocimientos y de competencias y habilidades que son transversales a todo el funcionariado de la universidad en distintas áreas, y otras que son específicas para el lugar de trabajo en el que están. Por ejemplo, capacitaciones en el área de compras, en el área de biblioteca, en el área de veeduría, programas nuevos que se utilicen, que van focalizados al puesto de trabajo. Otro de los objetivos de este plan es desarrollar un sistema de evaluación integral con énfasis en la aplicabilidad de los aprendizajes. Y acá se enfoca, dependiendo un poco del curso o del taller que se vaya a desarrollar, qué es lo que se solicita como evaluación, si son entregas de formación continua, si es la entrega de un proyecto, ¿no? Va a depender un poco hacia el objetivo que tenga de enseñanza y de aprendizaje que vaya a tener ese curso, esa actividad de capacitación. Y por último, pero que va de la mano del primer objetivo, es propiciar y participar en la investigación interdisciplinaria en temáticas relativas a la formación de adultos conjuntamente con otros servicios universitarios. ¿Y esto por qué? Porque los docentes referentes de las actividades de capacitación en general son funcionarios técnicos, administrativos y de servicio con experiencia laboral que transmiten, intercambian sus conocimientos con otros compañeros y compañeras, así como docentes de la propia UDELAR que también son responsables de ciertas actividades de capacitación. Un poco la imagen de debajo es el plan de capacitación que se armó en el 20, con perspectivas 2020-2023. Entonces, esto es muy breve, pero algunas líneas de acción que nos habíamos planteado previo a la pandemia era la profundización de las diferentes modalidades de los cursos, particularmente los cursos en el Instituto de Capacitación y Formación tenían un componente altamente semipresencial, y la idea era poder comenzar a virtualizar o a incrementar la oferta virtual de cursos. También se pensaba instalar un espacio multifunción, una sala de videoconferencias que permitiera tanto llevar adelante reuniones como distintas actividades, y empezar de a poco también a trabajar con la modalidad de cursos autoasistidos y autogestionados y la generación de polimedias. Esto fue un planteo que se hizo en el 2020, pero que en el contexto de emergencia se aceleró y se tuvo que poner en práctica todo esto que se había discutido y nuevas cosas. Entonces, se plantea desarrollar nuevos dispositivos para la formación continua del personal TAS. Además de esas líneas, de estos nuevos dispositivos, este contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, como nos pasó a todos dentro del sistema educativo, llevó a la virtualización de todas las actividades que estaban planificadas para ese año. Y se hizo importante, bueno, la utilización de los sistemas de videoconferencias web, en particular Zoom, Webex y Google Meet. La Universidad de la República compró licencias de Zoom y de Webex, entonces fueron los tipos de videoconferencias que más se utilizaron para los encuentros sincrónicos, pero también una profundización de la plataforma EVA, ¿no? del Moodle, en donde se podían alojar contenidos y desarrollar actividades que propiciaran la capacitación de los funcionarios y de las funcionarias. Entonces, estos nuevos dispositivos básicamente fueron
en 3 líneas que se trabajaron. Por un lado, como comentábamos, el incremento de la oferta educativa en modalidad virtual con el uso de la plataforma EVA y los sistemas de videoconferencia web, pero también la elaboración y distribución de diversos materiales y recursos educativos relacionados a la situación sanitaria de la pandemia del COVID-19 y a cuestiones alrededor de esta situación, y una modalidad nueva que es el desarrollo de conversatorios virtuales en diferentes temáticas que eran de interés para el instituto y para el funcionariado. Entonces, con respecto al primer punto, ya mencionaba, se amplió esta oferta y se adaptaron y se generaron nuevos contenidos pasando de una modalidad semipresencial a una completamente virtual. Y acá algo importante que quisiera mencionar, que compañeros de la unidad académica realizaron, ya se venía realizando desde antes, pero una profundización en el aprestamiento del uso de la plataforma, porque estamos solicitando a trabajadores y a trabajadoras que son adultos que desarrollaran sus capacitaciones a través de la plataforma, pero se hace necesario saber cómo utilizarla, ¿no? Para poder llevar eh, adelante las distintas actividades. Y algo acá que sí quisiera detenerme unos minutos, es la generación de nuevos cursos en, en modalidad a distancia sobre las videoconferencias web. Nos encontramos que los encuentros que se realizaban de forma presencial iban a pasar a ser sincrónicos, íbamos a empezar a utilizar sistemas de videoconferencia, y en muchos casos no sabíamos todas las posibilidades y todos los aplicativos que podíamos tener. Entonces se llevaron adelante 2 cursos, que el primero fue utilización y funciones de distintas videoconferencias web, en donde trabajábamos con estas 3 que les comentaba al principio, y después se desarrolló y se profundizó sobre la utilización del Zoom. Y me gusta mucho el nombre, que es actualización e intercambios, porque en los 3 años que se realizó este curso, que fue en el 2020, 2021 y lo seguimos haciendo en el 2022, es un curso que cambia constantemente y que cambia de grupo en grupo en las ediciones, porque en este caso que trabajamos con esta plataforma, porque es la que utilizábamos en UDELAR, realmente cada vez Zoom iba teniendo nuevas herramientas y nuevas cuestiones para hacer, y nos íbamos enfrentando a nuevos desafíos. Entonces, realmente se daban espacios de intercambio entre los participantes y las participantes de, bueno, a mí me sucedió esto, bueno, a mí me pasó esto, no sé cómo cambiar este fondo, apareció esto nuevo, me pasó tal cosa. Íbamos enriqueciendo el curso entre todos, y muchas veces los docentes referentes, que acá trabajamos con el departamento de informática del Instituto de Higiene, y yo estaba participando también como orientadora en algunas partes, realmente había cuestiones que no sabíamos y que teníamos que ir a investigar, o que los propios compañeros y compañeras que participaban de ese curso eran los que investigaban y compartían. Entonces la verdad que fue un espacio muy rico de intercambio, que nos permitió compartir experiencias. Creo que es lo que más rescato de esto que sucedió, y de utilizar nuevas herramientas y de plantearnos también, bueno, ¿y ahora qué queremos saber? ¿Cómo queremos seguir? Y bueno, Nos pienso queda en un todo lo que... minutito para redondear, Paula, ¡Ay! gracias. Uy, estaba en 11 minutos, yo voy rapidito. Se elaboraron y se presentaron nuevos materiales educativos también relacionados a la salud e higiene, y algunos conversatorios virtuales relacionados a otras cuestiones de estilo saludable y trabajo colaborativo. Voy con los resultados, que era lo que quería mencionar previo y post pandemia, capaz que me paso un poquitito del minuto, pero es que Bien. con respecto al 2019 y al 2020, la asistencia subió 4 puntos porcentuales al utilizar estos sistemas de videoconferencia, y también algo importante, y era lo de la perspectiva de género que hablábamos, es que la asistencia a cursos de funcionarias mujeres subió más de 8 puntos porcentuales previo y posterior a la pandemia, así como también las aprobaciones por parte de las mujeres subieron un 2% de 2019 a 2020. Algo que nos llamó la atención y que lo hubiésemos esperado es que la participación de los funcionarios y las funcionarias del interior del país hubiese aumentado, y esto no fue así, no aumentó, sino que se mantuvo. Y acá hago un paréntesis muy breve, y es que si bien hablamos que las
la asistencia y las aprobaciones por parte de las funcionarias mujeres se incrementó, nos faltó algo estudiar que sería interesante, y es la cantidad de horas de trabajo no remunerado que tuvieron las mujeres en la pandemia, en donde tuvieron que trabajar, estudiar y estar al cuidado muchas veces de niños y de las tareas del hogar. Y acá salió una encuesta sobre niñez, género y uso del tiempo en el marco de la emergencia sanitaria, que es un estudio de ONU Mujeres y de UNICEF, que dice que pre-COVID las mujeres ya le dedicaban un promedio de 6,9 horas al trabajo no remunerado, que tiene que ver con las tareas de cuidado muchas veces, y post-COVID esto se incrementa. Entonces, además de que trabajaban, se capacitaban, dedicaban más horas aún al trabajo en sus casas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta comparado con lo que sucede con los varones. Incluso también respecto particularmente a las tareas de apoyo escolar, suben post-COVID en casi el 50% en las mujeres, y también algo que surge de esta encuesta es que son las mujeres quienes ayudaban a los niños a hacer las tareas en un 80%, ¿no? Con respecto a un 50% que lo hacían los hombres. Entonces es un factor que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que considerar a la hora de presentar los datos. Me quedan 2 diapositivas y finalizo, y es los resultados de las encuestas de satisfacción de los cursos que realizamos son respecto al alcance y a los objetivos, y son respecto a la actividad docente. Se obtuvieron resultados muy buenos con respecto a la aplicabilidad de los conocimientos en el curso, las expectativas, si los trabajos fueron apropiados a su realidad o si les brindó elementos para mejorar la tarea. Casi en un 85, un 90% se está muy de acuerdo y de acuerdo. Respecto a una cuestión más cualitativa, los y las participantes destacan la posibilidad de poder haber hecho de forma virtual y la adaptación de estos cursos, y de los docentes respondiendo, pero bueno, también hay comentarios que dicen: me hubiera gustado poder trabajar en la presencialidad, poder reflexionar con mis compañeros, poder discutir en espacios presenciales. Y por último, que era una de las temáticas del Congreso, es bueno, ¿y cómo seguimos post pandemia desde el instituto? Y ahí se plantean unas interrogantes, que hay estas, pero tenemos un montón, y quiero dejar preguntas, y es que la mayor parte de las actividades del 2021 continuaron de forma virtual, pero ahora, ¿sigue siendo esta la mejor modalidad? ¿O deberíamos volver a encontrarnos, tener espacios para reflexionar? ¿Qué cosas suceden también con algunos compañeros y compañeras? Y es que están trabajando presencialmente, pero haciendo capacitación a distancia. Entonces, en sus espacios de trabajo se están capacitando y no pueden estar plenamente dedicados a la capacitación, cuando antes salían de su lugar de trabajo y podían tener un espacio y un tiempo para ello. Y esa es la tercera pregunta: ¿qué sucede con la apropiación de sus espacios? Y por último, ¿es posible poder pensar un modelo híbrido en las capacitaciones para adultos trabajadores, poder estar conectados y poder estar presencialmente? Bueno, esos interrogantes que nos planteamos. Agradecerles a los compañeros de la unidad académica del instituto, a mis compañeros docentes, a las compañeras de Bedelía que nos facilitan los datos, a la Dirección General de Planeamiento de la UILAR también por algunos datos, al Fondo Bas Ferreira de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del MEC por la convocatoria a proyectos que algunos de estos datos que presentamos es en el marco de ese proyecto, y a todos ustedes por la atención, y disculpas que me pase del tiempo. Gracias. Nosotros te agradecemos a ti, Paula. Vamos a la segunda presentación, seguramente después habrán preguntas, comentarios, etcétera. La segunda presentación está a cargo de Fernando Arregui y Enzo Puglia, ambos del Consejo de Formación y Educación de ANEP, y el título de la ponencia es el uso de Schoology en CFE durante la pandemia sanitaria. Así que los escuchamos con mucho gusto. Muy bien, bueno, pasamos a compartir. Buenas, ¿qué tal? Bien. Se ve Buenísimo. perfecto. Impecable. Bueno, Enzo, si querés, comenzá vos. Bueno, Fernando Arregui y yo éramos parte de la Unidad Académica de Tecnología Educativa del Consejo de Formación y Educación. Vamos a hablar de una situación inicial.
previo a la pandemia y en el momento de la declaración de la emergencia sanitaria. Dale, Fernando, ahí. Bien. Un poco lo que tiene que ver con antecedentes. El Consejo de Formación y Educación en realidad se crea en 2010, es un consejo relativamente nuevo. A partir de eso empiezan a surgir algunas cosas que tienen que ver con cómo utilizar la tecnología en la educación. Y bueno, surgen una serie de proyectos y programas que se van nucleando en planeamiento educativo y tratan de dar de alguna forma respuesta a esto que les comentaba, que es el uso de la tecnología, de las tecnologías digitales con sentido pedagógico. Hay una evolución que tiene que ver con la creación de perfiles y la creación de espacios en el Consejo de Formación y Educación. A partir de 2016 se crea el Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en la Educación, que nuclea esos proyectos y programas que aparecen los logos sobre la izquierda, y eso se transforma en, de a poco, hasta 2019, que se consolida como Unidad Académica de Tecnología Educativa, en una forma de trabajo con perfiles diferenciados y con otros énfasis. En 2016 se crea el perfil de docente orientador en tecnologías digitales. Es una transformación del equipo en territorio, ya que quienes conforman ese perfil tenían horas de sala de informática específicamente o de tutorías virtuales a nivel local o nacional. En 2016 se crea el perfil DAT, un perfil que se venía digamos, desarrollando entre la creación del departamento 2016 y 2018. Se consolida un equipo multidisciplinario y en 2019 se crea la Unidad Académica de Tecnología Educativa, que tiene obviamente la finalidad de asesorar al Consejo en lo que tiene que ver con tecnología educativa. Hay todo un cambio de paradigma acá en relación a lo que es la informática y lo que es la tecnología educativa. Esta consolidación y creación de nuevos roles, nuevos perfiles, y poner la mirada con misión, visión y objetivos claros sobre tecnología educativa, van a posibilitar lo que ahora después lo vamos a contar que sucedió en el momento que se declara la emergencia sanitaria. Por eso nos parece importante hacer este cuento de antecedentes previo a mostrarle algunas cosas que sucedieron. Fernando. Bien. Bueno, comentarles que en la unidad académica, una de las tareas importantes que teníamos era justamente la administración en CFE de la plataforma Schoology, que por si alguno no sabe, es la plataforma que Ceibal trajo a Uruguay, que contrató y que puso a disposición de ANEP. Entonces cada subsistema de ANEP tiene acceso a esta plataforma y bueno, en formación docente nosotros éramos los encargados de administrarla. Siempre en coordinación con el equipo administrador central de Ceibal, que hacía el soporte en última instancia. Pero nosotros teníamos posibilidades de crear usuarios, atender las necesidades más básicas de estudiantes y docentes. Y bueno, y obviamente era un uso totalmente voluntario por parte de los docentes, ¿no? O sea, nadie obligaba a nadie a utilizar la plataforma. Incluso se da la situación en formación docente de que había varias plataformas circulando. Por ejemplo, había Moodle no solo institucional a nivel de formación docente, sino que cada centro, en algunos casos, tenían su propia Moodle. Entonces había como muchas prácticas distintas en este sentido. Entonces, específicamente sobre Schoology, que es la que se transformó, digamos, en la protagonista en la pandemia, en 2019 teníamos esta foto, ¿no? Una cobertura que, si vamos al global de formación docente, cubría el 15%, ¿no? Esa era la cantidad de usuarios activos con respecto a los usuarios totales que había en formación docente, y por centro había algunos que prácticamente no lo usaban, 1%, 4%, o alguno que lo usó un poquito más, que llegaba capaz que al 40%, pero no era algo que estaba generalizado. ¿Sí? Esa era la situación el 13 de marzo, digamos, del 2020, que es como el día que todos sabemos que estábamos haciendo ese día. Y bueno,
contextualizando un poco más sobre los actores involucrados y el funcionamiento de la unidad académica. Estas son las líneas de trabajo específicas que tenía en ese momento la UATE, la Unidad Académica de Tecnología Educativa, y que en cierta forma se logró mantener durante estos 2 años, pero como que llegó mayor protagonismo a la plataforma, ¿no? Por cosas que más o menos todos nos imaginamos, ¿sí? La estructura de funcionamiento en los centros, que después se ve reflejada en cómo se generó el soporte desde de la UATE a los centros, se ve en este dibujo aquí abajo, con los dos perfiles que mencionaba Enzo, ¿no? Por un lado los DAT, que son los docentes articuladores en tecnología, que es un equipo central, radicado principalmente en Montevideo, y después los DOT, que son docentes orientadores en tecnología, que esos están localmente en cada centro de formación docente del país. Bueno, están los DOT en todos los centros y los DAT, que son los responsables de cada una de las líneas de la UATE, bueno, como que lideraban esas líneas y trabajaban en conjunto con los DOT. Sí, así funcionaba la UATE. Y bueno, esta estructura fue la que nos permitió dar respuesta a, a lo que fue la emergencia, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con las principales acciones, con la plataforma, estos son, se pueden decir, los modelos de administración general y soporte. Yo era el administrador general en 2019. En ese momento era el referente ante Ceibal por el Consejo de Formación en temas de la plataforma. Y lo que se puede ver en el modelo inicial, o sea, lo que teníamos cuando inició la pandemia, es que estaba el administrador general con contacto directo con Ceibal y los DOT tenían administraciones locales en la plataforma de los centros. Entonces, cuando ellos tenían algún problema o surgía alguna situación, hablaban conmigo. Si yo no la podía solucionar con mis permisos, lo reportaba a Ceibal y bueno, hacíamos ese ida y vuelta. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que de un 15% de usuarios, ahora todo el mundo tenía que usar la plataforma. Entonces, bueno, los DOT, por suerte, ya estaban acostumbrados a usar la plataforma, pero se vieron desbordados, porque de tener un par de docentes, 10 docentes usando la plataforma que les pedían usuarios, cursos, bueno, ahora todo el mundo. Entonces, eso recayó en que también a mí me llegó el tsunami de trabajo, digamos, que uno no estaba preparado. Igual hay que, como anécdota, podemos decir que el viernes anterior, justo habíamos estado trabajando entre los DAT bueno, la posibilidad de que era medio inminente, de que la pandemia iba a llegar a Uruguay, y ya habíamos hablado un poco de qué íbamos a hacer en ese caso, que formación docente se iba a ver afectado, obviamente, o sea, como toda la educación. Y bueno, ya teníamos algo pensado a implementar que en una semana, gracias a eso, lo pudimos hacer, que fue el modelo implementado que se ve aquí abajo. Todos los docentes articuladores tuvieron administración general, fueron capacitados para eso, o sea, tuvimos esa semana donde generamos una formación interna. Y bueno, ya que los DOT conocían a los articuladores porque trabajaban en las líneas con ellos, bueno, fue bastante fácil esa articulación. Ahora, en vez de todo el mundo tenerme a mí de referente, bueno, tenía a un DAT y en última instancia, por un tema de experiencia en trabajo de plataforma, los DAT también se podían apoyar conmigo y era algo bastante más ágil, ¿no? Entonces, de esa forma logramos en una semana tener todo implementado para que se pudiera trabajar en formación docente. Después estaba todo el otro, que es un trabajo más bien psicológico, de los docentes mismos, de aceptar la situación, recibir órdenes institucionales, de bueno, las orientaciones, ¿no? De qué hacer. Pero bueno, lo que es el soporte, eso lo pudimos concretar en una semana. Nos ¿Sí? quedan 3 minutos. Bien, estamos bien. Bien, vamos rápido con esto. Dale. A partir de esta respuesta más bien logística y comunicativa que comentaba Fernando, también hubo una respuesta que tiene que ver con lo pedagógico. O sea, la respuesta fue por 2 vías. Ese viernes 13 que nos tocó en marzo, nos abrió muchas puntas. Por un lado, esto que era estratégico para
garantizar el soporte, y por otro lado, se generó un kit de emergencia de educación a distancia, con materiales tanto para docentes como para estudiantes, videotutoriales que tenían que ver con esta parte más instrumental de uso de plataforma, pero también con guías básicas de planificación para docentes y guías para estudiantes de cómo, un poco, Fernando hacía referencia a lo psicológico, de cómo posicionarse frente a esta nueva modalidad. Eso fue enseguida, en 2020, en marzo, enseguida el Consejo respondió, hubo resolución, utilización de Schoology, se publicaron los materiales y se generaron formaciones puntuales a partir de los DOT en territorio y a nivel nacional con los articuladores. Que en 2021, a partir de un diagnóstico, uno de los temas preponderantes que salían en todas no solo las instancias de comunicación, sino los relevamientos que hacíamos, era el tema de la evaluación. Entonces se generó un ciclo de webinars que tocaron temas como alternativas al examen tradicional, retroalimentación, el uso de los portafolios y las rúbricas, la construcción de ítems de evaluación, y bueno, y conversatorios, también la compañera de Udelar hablaba de los conversatorios, más para tomar el tema a nivel teórico, ¿no? De posicionarse un poco fuera de lo que nos estaba pasando y verlo un poco a distancia y tener una instancia más de perspectiva. Sí, Fernando, la que viene. Bien. Bueno, sobre los resultados en nivel cuantitativo, digamos, acá se puede ver a nivel de cobertura que pasamos de un 15% en 2019 al 74% en 2020 y 87% en 2021. Claro, eso habla del acceso, no habla de la calidad, obviamente, que eso es otro tema, pero se fue trabajando con lo que mencionaba Enzo recién, ¿no? Después, acá se puede ver también el detalle por centro, pero eso, en verdad, a nivel general se mantiene esta relación. Y bueno, terminamos con una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje de la institución a partir de la no presencialidad? ¿No? O sea, ¿cómo continúa esto? ¿No? Y ahí capaz que, Enzo, vos podés comentar un poco también de por qué algunas cosas las decimos en pasado. Estamos a tiempo. Claro. Esta pregunta que me parece bien importante, digo, ¿y qué aprendimos después de la pandemia, ¿no? Una de las cosas que es importante destacar es que los DOT siguen a nivel territorio, tienen la administración de la plataforma y son quienes se ocupan de los espacios para docentes y estudiantes. La vuelta a la presencialidad en 2022 fue plena, o sea que todas las clases que tienen que ser presenciales, porque las carreras son presenciales, vuelven a la presencialidad. Y la unidad académica de tecnología educativa quedó sin los roles de la coordinación y sin los roles de la articulación, lo que hace pensar que esta parte de investigación, extensión y algunas otras patas de enseñanza quizás no continúen. De hecho, algunas líneas de trabajo no continúan. Y lo que habría que observar ahora entonces, en clave de pensar esto, es qué están haciendo los docentes articuladores en territorio, si continúan esas formaciones a los docentes, si realmente los docentes van a utilizar Schoology más allá del aula expandida, si van a utilizar para realmente hacer una semipresencialidad en las carreras, si es posible, pensando que las instituciones de educación superior a nivel global tienden a una semipresencial en sus carreras de grado y posgrado. Entonces, nada, nos parecía bien interesante plantear esta posibilidad de a ver cuál es la parte prospectiva que se plantea el Consejo de Formación y Educación como institución. Gracias, Emi. Gracias, Fernando. Esperaremos. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Súper interesante. Continuamos con Soledad Rodríguez, del Centro Regional de Profesores del Litoral, de ANEP. El título de la ponencia es Formación docente en tiempos de pandemia. Narrativas estudiantiles sobre virtualidad, nuevas tecnologías e identidad profesional. Y desde la historia de la educación de tercer año, hay algo abierto por allí, estudiantes comparten las experiencias y aprendizajes en tiempos de pandemia, lo hacen a través de una narrativa pedagógica, mostrando las experiencias y los aprendizajes logrados en ese contexto. Los estudiantes
pueden dar cuenta de aspectos como configuración de identidad docente, estrategias de enseñanza adaptadas a ese contexto y sus posturas personales ante el conocimiento. Así que te escuchamos atentamente, Soledad. Bueno, muchísimas gracias, Emi. Y bueno, creo que voy a retomar un poco la temática de Fernando y de Enzo sobre todo, pero desde otra perspectiva. Como muy bien decía allí la presentación, este trabajo que les voy a presentar fue resultado de una propuesta que se le realizó a estudiantes de la carrera de profesorado de tercer año del Centro Regional de Profesores del Litoral, y en particular en el marco de una asignatura que se llama Historia de la Educación. El trabajo fue propuesto en 2021 y recogía experiencias del 2020 y lo que llevábamos ya recorrido del 2021. La asignatura Historia de la Educación es una asignatura que por lo general plantea el análisis, el estudio de lo que son los cambios y las permanencias en los sistemas educativos occidentales y latinoamericanos a través del tiempo, obviamente, y que se nutre de las experiencias ajenas, de lo que otros tienen para contarnos de la historia de la educación. Sin embargo, nosotros estábamos siendo protagonistas en ese momento de una circunstancia, de un episodio absolutamente inusual, irrepetible, inclusive único en todo sentido, que ameritaba ser analizado, ser estudiado, ser registrado y compartido con las generaciones futuras. Así que se les planteó a los estudiantes la posibilidad justamente de elaborar un relato de carácter autobiográfico, una narrativa, que diera cuenta de cuáles habían sido sus vivencias, su sentir, y qué conocimientos se habían generado a partir de esa experiencia a nivel muy personal. La preocupación o el interés que yo tenía con respecto a este tema tiene que ver también con el concepto de identidad profesional. Y adhiero en este caso a lo que nos plantea Christopher Day, que dice, bueno, las identidades son una amalgama de biografía personal, influencia social y valores institucionales que pueden cambiar de acuerdo con la función y la circunstancia. Y si había habido un episodio traumático, un parteaguas, evidentemente había sido la pandemia de COVID-19 y la eventual emergencia sanitaria que se había decretado por parte del gobierno. Así que me interesaba también conocer cómo había influido o impactado eso en las identidades de mis estudiantes. Debo decir que al comienzo la propuesta fue un tanto resistida, los alumnos no entendían muy bien de qué iba la evaluación y de qué iba la narrativa en general. Tenían además una postura de, bueno, yo no tengo nada para decir, no soy quien para decir algo sobre esto en particular, y hubo que hacer un trabajo de convencimiento y de sensibilización para explicarles que su perspectiva era absolutamente valiosa y que en la sumativa de perspectivas individuales también dejábamos un producto académicamente interesante para analizar. Los estudiantes que participaron de esta propuesta y elaboraron las narrativas tienen un doble rol a su vez, porque no solamente eran estudiantes, sino que también ya se perfilan como profesores practicantes. Podríamos englobarlos en la categoría de noveles inclusive. Muchos de ellos eran practicantes de didáctica 2, o sea, es el segundo año que realizan visitas y tienen a su cargo el desarrollo de algunos aspectos de lo que ocurre en el aula, en enseñanza media, y otros inclusive por estar recursando la asignatura ya tenían grupo a cargo en enseñanza media. Eso les dio también una aproximación al fenómeno de los tiempos de pandemia y la educación muy, muy interesante, muy único, porque se encontraban como en esos dos lados o dos caras de la moneda, y fueron testigos sobre todo de la problemática en enseñanza media. Tienen una percepción muy, muy interesante de lo que fue la desvinculación, la desafiliación de los alumnos en enseñanza media, y una preocupación por su situación personal, su salud emocional, todo lo que tenía que ver también con su realidad socioeconómica, que los acercó al fenómeno de la educación desde una perspectiva que ellos no habían considerado previamente. No tenía que ver ya tanto el quehacer docente con cómo pensar la clase o cómo estructurar la planificación de aulas, sino que tenía que ver con cómo desplegar actividades para motivar a los alumnos, acercarse a ellos, poder generar un vínculo personal que estaba siendo
mediatizado por la tecnología y que era realmente dificultoso. Sumado a eso, me quedo también con lo que mencionaba Paula hace unos momentos y que tiene que ver con sumarle al hecho de estar estudiando también el hecho de formar parte de un núcleo familiar, ¿no? Muchos de estos alumnos son padres o esposos, madres, hijos, y tuvieron también esta tensión de cumplir con demandas familiares que no terminaban de resolverse, ¿no? Porque, el permanecer en casa implicaba una especie de sensación de vacación, de no estar haciendo nada, y generar por parte de la familia un requerimiento de mayor presencia, de mayor involucramiento de lo que realmente la persona podía o estaba en condiciones en ese momento de brindar. Una de las cosas interesantes que recogí en las narrativas fue esta situación de duelo. Los alumnos plantean estar en duelo por haber perdido la presencialidad y por haber perdido todo aquello que hace a la vida institucional, el encontrarse con los pares, los pasillos, las conversaciones con los docentes, y que se habían perdido por haber pasado a la virtualidad. Entonces, la tecnología aparece como un elemento central de sus narrativas, un elemento recurrente, y como decían Fernando y Enzo también, dadas las bases que ya existían, nosotros pasamos al trabajo virtual prácticamente de inmediato. Un viernes estábamos en el aula y el lunes siguiente ya estábamos desde las pantallas. Entonces, eso generó un shock para muchos y mencionan como relevante el hecho de que se desnudaron algunas problemáticas o algunos obstáculos que el sistema había enmascarado hasta el momento. En primer lugar, que no todos los estudiantes contaban con dispositivos apropiados para conectarse, para realizar tareas. Muchos de ellos mencionan el hecho de haber tenido que compartir dispositivos con hermanos menores u otros miembros de la familia, y que eso implicaba, por supuesto, un retraso en la entrega de tareas y una escasa posibilidad de participar en encuentros virtuales sincrónicos. Y problemas de conectividad también. Elegir a qué asignaturas dedicarse por imposibilidad económica de solventar todos los gastos que implicaba. Ahora, se reconoce sí como un factor muy, muy importante para mantenerse cursando el plan Ceibal. Hay una valoración muy positiva del plan Ceibal y de lo que había ofrecido en su momento. E implica también para ellos la tecnología, tanto del lado docente como del lado estudiante, un aprendizaje y una capacidad de adecuación, de flexibilidad, que no todos lograron alcanzar. Se menciona mucho también el tema de que muchos docentes no estaban en condiciones de hacer ese pasaje y que muchos de ellos generaron ansiedad e incertidumbre en el proceso. En ese sentido, mencionan también la importancia de los pares y cómo los compañeros de clase fueron un puntal para poder mantenerse en el curso, mantenerse activos en esos cursos, y cómo encontraron también en ellos un referente a nivel emocional, que es una de las cosas que más se repiten, un cierto estado de soledad y de indefensión que requería justamente del contacto humano, que se estaba diluyendo, que estaba cambiando de formas al menos. Y en ese aspecto también me parece interesante mencionar las cuestiones vinculadas a la salud, como el aumento de tareas, el aumento de horas destinadas a la actividad académica, y cómo se perdieron los límites, ¿no? de lo que era el espacio íntimo, privado, y más doméstico de lo que era ahora el trabajo áulico virtual, que parecía no tener fin y cooptar todo. Básicamente se remite a una situación de mucho estrés emocional. Los estudiantes fueron realmente muy generosos y muy honestos a la hora de plantear sus narrativas. Yo los conocía muy poco, pero se abrieron a contar situaciones que realmente no habían comunicado al centro, que habían transitado sin comunicarle a los docentes y que son verdaderamente graves. Situaciones de mucha de depresión, de intentos de autoeliminación también, que en ese momento no habían sido comunicados, y que, claro, a uno le entra la desesperación también de no haber estado consciente de eso en el momento apropiado y de tal vez haber podido acompañar desde otro lugar. Y también un aspecto de desgaste de la salud física, problemas vinculados a la falta de vitamina, del encierro, del sedentarismo, que
repercutieron también en la calidad de vida de estos estudiantes. Que es bien interesante también como cuentan que se armaron dentro de sus propios hogares espacios similares al aula, tratando de emular lo que era el espacio áulico, de generarse rutinas también que tenían que ver con, bueno, de levantarse a las horas que se hubieran levantado para ir a clases y hacer una especie de vida presencial ahora adaptada a su virtualidad. En esas narrativas también aparece algo que es eventualmente doloroso, que es un sentimiento de ausencia del centro de pertenencia. La institución educativa ausente en el sentido de que las dudas, las incertidumbres con respecto a materiales, evaluaciones, retorno a la presencialidad, no eran atendidas en tiempo y forma, dificultades inclusive para que les respondieran llamadas telefónicas o correos, así que se sintieron un poco indefensos frente a la situación y es un poco doloroso porque, bueno, sintieron que la institución no estuvo a la altura de las circunstancias. No es algo que sea compartido por todos, pero sí es algo que se menciona frecuentemente. Y en cuanto al aprendizaje, algo muy relevante a mi entender es que hay una toma de conciencia y una construcción de una identidad de aprendiz, como nos dice Cole, por ejemplo, en el que se vieron obligados o forzados a pensar en qué circunstancias aprendían mejor, bajo qué estrategias podían optimizar su tiempo, podían optimizar sus estrategias de aprendizaje justamente, y en ese sentido asumen una mayor autonomía con respecto a su formación, una mayor independencia con respecto del docente y un aprendizaje que, en el contexto de incertidumbre los pone a ellos como protagonistas de este proceso y les hacen pensarse a sí mismos como futuros docentes desde otra perspectiva. En este caso, debo decir también que para algunos estudiantes se reafirmó la vocación docente o el deseo de enseñar, no necesariamente la vocación, pero sí el compromiso con la profesión, en el entendido de que, no solamente se ven a sí mismos como formadores de una disciplina en particular, sino como docentes en un sentido mucho más amplio y como actores sociales que acompañan, que sostienen y que forman al individuo más allá del saber disciplinar en particular en la que ellos se han formado. Hay una mayor comprensión desde la complejidad de lo que es la profesión docente y un mayor compromiso también en ese sentido. Y en definitiva también, un poco respondiendo a la pregunta que hacían los compañeros, una valoración enorme de la presencialidad. Si bien se entiende que la virtualidad fue lo que permitió sostenerse y mantenerse cursando, y si bien se entiende que en algunas ocasiones tiene también ventajas, la presencialidad se valora como algo insustituible en la formación docente, al menos en la formación inicial de docentes, y algo que permite el desarrollo de vínculos que hacen ya a la formación del individuo y no necesariamente del futuro profesor como funcionario, digamos. Y me gustaría terminar solamente con un fragmento de una narrativa de un estudiante. Me hubiera gustado mechar un poquito más, pero bueno, por razones de tiempo prefiero hacerlo de esta manera. Un estudiante de química, que voy a reservar la identidad. Dice: no solo aprendí química, didáctica, otras ciencias de la educación, otras ciencias naturales. No solo crecí como persona, no solo crecí intelectualmente, sino que maduré muchísimo en todo esto. Aprendí a conocer mucho más a los seres humanos y cómo estos reaccionan ante la adversidad. Me di cuenta de todo lo creativo que pueden llegar a ser todos aquellos que están implicados en la actividad docente. Muchas gracias y ha sido un gusto participar de este congreso. Gracias a ti, Soledad, pero mira que la participación no terminó aún. Vamos a tener unos minutos para poder conversar entre nosotros, espero, al final. Bien, nos queda una presentación, que es la de Hugo Minetti. Hugo pertenece al Instituto de Formación Docente de Paysandú, de ANEP. El título de la presentación es Implementación de herramientas y recursos TIC para el desarrollo de un proyecto interdisciplinario en tiempos de pandemia. Y Hugo comenta que el trabajo surge en el espacio Proyecto Interdisciplinario,
y desde donde se advierte la necesidad de adaptar a los objetivos planteados una serie de recursos digitales que no solo permitieron lograr el objetivo planteado, sino también motivar a los estudiantes y fomentar el desarrollo de competencias varias. Así que seguramente, como vamos viendo, tenemos temáticas en común. Me gustaría que, si nos quedan unos minutos, pudiéramos hacer esto, un intercambio entre los expositores y quienes nos acompañan para, bueno, para redondear el tema, que es súper rico. Así que escuchamos, Hugo, con mucha atención. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan ahí, sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por haberme permitido participar y felicitar a los expositores anteriores, que fueron muy interesantes sus intervenciones, y se nota como uno también lo que han trabajado, ¿no? Lo que han trabajado en esta. Voy a compartir la pantalla. ¿Ahí lo pueden ver todos? Perfecto. Bueno, yo soy maestro técnico de electrónica y por circunstancias pude acceder a trabajar en formación docente, especialmente en el profesorado de física, en una de las materias que hay ahí, que es taller de laboratorio, que se dan materias eléctricas, pero a la vez, en determinado momento también accedía a esta materia que es proyecto interdisciplinario. Entonces quiero hacerle la presentación un poco de lo que he estado haciendo en la experiencia, especialmente el año pasado, ¿no? El proyecto educativo al que hago referencia se desarrolla en una materia de cuarto año de profesorado de física del Instituto de Formación Docente de Paysandú, llamada Seminario Proyecto Interdisciplinario. En los objetivos planteados en el programa de esta materia, se considera fundamental que el estudiante realice durante el desarrollo del seminario una indagación e investigación que culmine en un trabajo de carácter monográfico. Por una decisión personal, en cada uno de los proyectos de investigación que he llevado a cabo, yo trabajo esta materia ya hace 5 o 6 años, he incorporado diversas actividades prácticas, unas más de corte experimental, otras demostrativas, otras de producción, como fue una experiencia sobre producción holográfica. Y bueno, la inclusión de estas actividades prácticas es un valor agregado que por experiencia propia he podido comprobar que enriquece las producciones monográficas de muchas formas. En este proyecto se desarrolló en el 2021 y trata sobre la visión y el ojo humano, por lo que los estudiantes debieron indagar, investigar y realizar un trabajo monográfico que incluyera conocimientos de física, óptica, mecánica, química, biología, pero atendiendo a la incorporación de actividades prácticas. Entonces decidí en esta oportunidad incorporar innovación y desarrollo. Es decir, así como otros años hicimos experimentación, comprobaciones, este año con este tema que era sobre la visión y el ojo humano, me decidí trabajar con innovación y desarrollo. Es decir, por lo que no solo deberían investigar y escribir sobre el ojo, sino que encararíamos la construcción de un prototipo de ojo didáctico funcional para demostraciones en clases. Eso fue lo que, un poco ambicioso, no pensábamos en otra etapa de pandemia, y bueno, cuando salió la pandemia fue todo un desafío trabajar en estas dos cosas, y ahí es donde se inicia mi búsqueda de recursos para no morir en el intento. Les quiero contar un poquito que el trabajo tenía dos partes. Una que era la alfabetización informacional, que incluía todas aquellas competencias que debíamos formar y promover, referidas a las habilidades y capacidades que necesitan para realizar de modo reflexivo, intencional y de manera ética tareas relacionadas con la información, como por ejemplo localizar la información, acceder a ella, interpretarla, analizarla, gestionarla, crearla, compartirla y comunicarla. La primera parte hace referencia a la creación del trabajo monográfico. La segunda parte, que es I más D, innovación y desarrollo, hace referencia a, paralelo al trabajo de la producción monográfica, de diseñar justamente ese ojo, que ahora le voy a ir mostrando algunas imágenes, y que acá al costado de la derecha ya le van apareciendo algunos prototipos de los que trabajamos. Perdón, Hugo. Sí, me parece que nosotros estamos viendo solo la primera página de la presentación. Yo creo que tú estás viendo otras hojas. Porque ahí avanzamos. Ahí se ve mejor. Sí. Yo cuando le di F5 me parece que no estaba avanzando. Si lo dejo ahí, capaz es mejor, ustedes lo ven, ¿puede ser? Sí, ahora estamos viendo la página 2. Perfecto, esa es la que yo le quería comentar, de las dos partes que tenía
la alfabetización perfecto. informacional primero y la innovación, como para ver las partes que... Bueno, lo voy a dejar así sin dar F5 para que pudieran ver, si no me está dando un problemita. Bueno, Sí, de como acuerdo. primer recurso, cuando trabajamos, ¿se ve bien ahí? Pasé a la tercera. Gracias. Bien, El- bien. Herramientas y recursos digitales, ¿aparecen ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, A ver, perfecto. si yo cambio ahí, ustedes pueden ver, ¿se ve? Sí, sí, ahora sí se ve toda la presentación y vemos, estamos viendo la que tiene las fotitos. Perfecto, bien, ahí está, bárbaro, gracias, disculpe. No, Bueno, el primer recurso indudablemente cuando nos referíamos a trabajar en pandemia y la virtualidad fue el uso del Zoom, ¿verdad? Todo lo que hemos realizado, lo que se realizó durante ese año, ya sea para la innovación o sea para la monografía, se realizó desde Zoom. Es decir, fue digamos, el recurso que utilizamos para estar en contacto. Pero además teníamos, como dijeron los compañeros, del que no voy a hablar mucho, el Schoology, ¿verdad? Yo trabajaba en formación docente, y trabajábamos con esa herramienta que nos sirvió muchísimo para los intercambios, los foros de discusión, pero además de repositorio para todos los materiales que fuimos investigando. Eso no lo voy a dejar al Schoology porque había considerado que había unos compañeros que estaban trabajando con él y no lo quiero agregar. Con respecto a la primera parte, les voy a ir contando un poquito. La idea es narrarle un poco la experiencia de cómo pasó o cómo se realizó todo esto. Con respecto a la alfabetización informacional, nosotros trabajamos con una licenciada en Ciencia de la Información, que era una bibliotecóloga, que nos pudo ayudar con este tema, y para el acceso a la información nos ayudó mucho para conocer los portales dónde o cómo encarar la información o buscarla, que son los portales Timbo, el Foco, el Colibrí, el ResearchGates, pero además nos dio otras charlas virtualmente también referidas a las normas APA, y otra del encare ético de la información, y ahí también se habló mucho sobre el tema de plagio, ¿verdad? Es decir, cómo encarar un trabajo monográfico sin caer en esas cosas. Eso todo vía virtual a través de esta especialista, ¿verdad? Otro, digamos, forma de acceder o de tener información fueron el tema de buscar videos en internet. Con determinados criterios se le pide a los estudiantes que busquen determinadas información a través de video, compartirla y especificar por qué se eligieron, el criterio de por qué se eligen esos videos. Otra parte, dentro de todo ese experimento, era la charla con expertos, y ahí tuvimos la presencia por vía Zoom de unos biólogos y también de unos ópticos que nos dieron algunas charlas como esta que están viendo por acá, que hacía referencia a la extracción del cristalino en un ojo de vaca, y que le ayudó muchísimo a los chiquilines. Volvemos a lo mismo, sí, en la diapositiva 3. Que ¿Cómo? nosotros seguimos viendo la diapositiva 3. Sacar F5, ahora sí. Ahí está, voy a hacer eso. ¿La ven ahí? Ahí, seguí ahí que... Bueno, bárbaro, disculpe. Bueno, ahí era lo del tema de los portales, ¿verdad? Que ustedes podían... Sí, lo vimos, no pasa nada. Perdón. Se ve que está medio trancada la máquina. Bueno, acá la charla con los expertos, donde a través de Zoom pudo hacer una extracción de los cristalinos, ¿tá? Además, otros expertos y ópticos y el biólogo nos dio unas charlas sobre la parte de la visión humana, y esto posibilitó que los estudiantes pudieran también acceder a la información de otra manera, porque ellos tenían que hacer extracción de artículos, recopilación, transcripción de todos estos videos. Entonces hay otras maneras de gestionar la información también. El recurso, o digamos la plataforma seleccionada para la producción de la monografía fue el Google Drive. Y por ahí yo creo que todos deben estar habituados, pero lo importante de este recurso es que no solamente nos permitía trabajar de forma conjunta con la producción, sino que a la vez yo como docente me permitía a mí también evaluar a cada uno de los estudiantes, porque me permitía ver quién estaba entrando, qué es lo que hacía cada uno, pero además, entre tantos recursos que tiene el Google Drive, también nos permitía generar las citas, porque hay una parte donde genera las citas, y eso referido a las normas APA nos vino muy bien, ¿verdad? Al final, quiero mostrarles acá cómo son las portadas de unos trabajos monográficos de los estudiantes, y quiero decirle que el trabajar prácticamente y a través de todas estas experiencias vía virtualidad, nos permitió que los trabajos de los estudiantes sean mucho más significativos, porque además a veces cuando uno genera una monografía saca imágenes de internet y agrega cosas, y en este caso los trabajos que ellos desarrollaron eran todos con imágenes propias, porque habían pasado por las experiencias. Entonces para mí el tema de las experiencias prácticas, más allá de que estemos en virtualidad, era muy importante. Por último, la etapa de alfabetización, de comunicacional, incluye también
compartir. Después que ellos terminaron la monografía, hubo muchas instancias donde pudieron compartir, digamos, las experiencias con sus pares, con escuelas, con liceo, pero destaco esta, que justo se hacía el encuentro del Departamento Nacional de Física, y a través justamente de un recurso digital se compartió el trabajo que habían podido lograr. Luego, en el mes de agosto, nosotros retomamos la presencialidad, y eso fue bastante importante también, porque más allá de que todos los recursos digitales nos ayudaron para producir el trabajo, estar en la presencialidad, como dijo la compañera anterior, lo que significa estar, es muy importante, pero además para poder generar, desarrollar tecnológicamente, no bastaba la virtualidad, es decir, teníamos que tener instancias presenciales. En esta parte, le quiero contar muy rápidamente, que mientras estábamos en la virtualidad, nosotros teníamos que ir diseñando, desarrollando ese ojo, ese prototipo, y para eso utilizamos una herramienta que era Fusión 3D. La Fusión 3D es un programa de modelaje 3D, pero además permite el ensamblaje, y a nosotros nos permitió de alguna manera estar todos presentes e ir diseñando por medio de la virtualidad ese ojo de que ahora le voy a mostrar lo que se llevó. Quería compartir unos videos de cómo intervenían todos para poder hacer el diseño, pero me va a ser imposible, por lo que elegí algunas imágenes. Ahí ustedes ven los compañeros al costado, interviniendo, diciendo cómo cortar, y ahí acá algunas etapas de todas las partes de ese ojo anatómico que era a escala, de gran tamaño, y que permitían a los liceos poder mostrarle las partes, pero además mostrarle el funcionamiento y ver cómo se produce ópticamente el fenómeno de la visión. Por último, otro recurso no menos importante después de terminar el prototipo es el uso de la impresora 3D, porque ya eso nos permitía de manera individual en la casa de uno de los compañeros. Nosotros utilizamos una impresora que es del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú de Utu, que nos permitió generar todas las piezas, y cuando nosotros volvimos a la presencialidad, justamente nos sirvió para poder ensamblar y hacer las pruebas que faltaban. Acá también quería mostrarles algo, que es cuando nosotros medíamos cosas, o medíamos algunos de los elementos que teníamos un calibre digital que justamente digitalmente nos permitía compartir las medidas con todos los alumnos. O sea, lo único que faltaba era estar juntos, pero en realidad el proceso constructivo de diseño se hizo todo por vía virtual. El cálculo, la construcción de la córnea, que es un elemento muy difícil que se tomaba individualmente por los alumnos, o el cálculo y la construcción del cristalino, implicaba aprender sobre algunos fenómenos físicos, ¿verdad? Y para eso nosotros utilizamos diferentes herramientas, como es el caso de GeoGebra, que son simuladores online, EduPlus y algunas herramientas que ustedes ven por acá, que las dejé en la presentación, y a través de eso nosotros pudimos hacer o encarar todo lo que es la parte de la óptica del ojo, ¿verdad? Después que nosotros hacíamos el cálculo, cada uno de los estudiantes en su casa desarrollaba, a través de la química o a través de algunos procedimientos, los elementos para el ojo, que era el cristalino, que fue hecho con un material especial que tuvimos que investigar, y también la córnea que aparece acá, que era de un material epoxi. Por último, acá les quiero mostrar un poquito lo que se logró. Hasta ahora uno mira hacia atrás y le parece imposible que uno haya podido lograr en un contexto de virtualidad, ¿verdad?, este tipo de cosas, pero eso pasó, de lo que estamos muy contentos, y los alumnos también. La parte de atrás del ojo, se trabajó con la parte eléctrica también, y la parte electrónica, porque trabaja con Arduino. El ojo se cierra y se abre dependiendo de la luz, se enfoca a través de un control, y para eso tuvimos que también tener otro recurso digital, que muchos capaz lo conocen, que es el Tinkercad, que tiene dos opciones, una para trabajar diseño de 3D, y otra parte el diseño electrónico, y a través de este recurso nosotros pudimos programar todos juntos, y hacer el programita, conocer sobre programa en C, y después hacer el circuito, y después cuando llegamos a la presencialidad poder armar esto que ven acá. Después de todo esto que le mostré, que son las herramientas que más o menos utilizamos, lo quise hacer medio rápido porque es extenso, volvimos a la presencialidad, y como dijo la compañera, no hay como la presencialidad, ¿verdad? Y ahí cuando los chicos volvieron, lo primero que hicieron fue coordinar con el biólogo que había hecho la bisección del ojo para hacer una en directo, ¿verdad? Y ahí lo ven a uno de los chicos que tiene en la mano el cristalino, fueron y hicieron toda la bisección, porque más allá de que pudimos obtener un montón de recursos para lograr estas cosas, la presencialidad no se cambia. Acá es la presentación final, de la que pude darme cuenta, que más allá de que estuvimos en
en un contexto de virtualidad, estos chicos aprendieron muchísimo, muchas competencias, cómo desarrollaron en 2 horas y media de presentación todo el tema del ojo y toda la teoría. Parecían realmente unos técnicos ópticos como hablaban, y utilizando los recursos digitales, como ven ahí en la televisión, que habían utilizado en la virtualidad para después poder hacer las presentaciones también. Acá algunos explicando las fórmulas, que en su momento le habíamos trabajado todos los simuladores, ¿tá? Y bueno, por último quería compartir con ustedes esto que son las reflexiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos permitieron en contexto de virtualidad estos recursos? Y bueno, primeramente, desarrollar el proyecto educativo. Sin los recursos hubiera sido imposible, ¿verdad? Desarrollar y potenciar y evaluar las competencias específicas, abordar desde la interdisciplinariedad. Recordemos que el proyecto implica que no solamente ellos aprendan de física, sino tienen que aprender pasar esa barrera de la especificidad para conocer otras cosas, ¿verdad? Conocieron de química, de electrónica, de biología, y comprender los fenómenos físicos eléctricos, es decir, todos aquellos simuladores que utilizamos nos permitieron comprender fenómenos que si no los hubiéramos visto no podíamos. Y diseñar, por supuesto, en el caso del simulador Fusión 3D, diseñar en tiempo real y promover la participación y el trabajo colaborativo entre todos los alumnos. Y por último, como ustedes vieron ahí, también nos permitió, como estoy haciendo ahora también de alguna manera, el Zoom, es compartir y comunicar la información, que es la última etapa, digamos, de esa alfabetización informacional. Eso es todo. Le agradezco mucho el tiempo. A ti te agradecemos, Hugo, excelente. Me habría encantado estar por allí como alumna para poder aprender algo, aunque fuera de esa temática que es desconocida para mí. Genial, Bueno, muy bueno. Gracias. Estamos con 20 minutitos que nos quedan como para, disculpen si lo estuve muy estrictos en el horario y de pronto, pero la idea era poder después compartir entre nosotros, que creo que es muy rico, porque todos escuchamos muy atentamente las presentaciones y seguramente vimos puntos en común con lo que nos pasa a nosotros, y por allí nos surgen preguntas que cómo habrías abordado esto, o bueno, cada uno de sus intereses personales. Así que, si les parece, nos dejamos un tiempito, unos minutos para eso. No sé quién rompe el hielo. Veo mucha conexión entre los distintos proyectos, realmente han sido muy bien seleccionados, y creo que realmente hay preguntas que desde uno surgirían para el otro, sin duda alguna. Así que bueno, los escuchamos y de libertad de... Ya que vengo Sí, con la lengua media obviamente. calentita, ¿puedo empezar? Excelente, cómo no. No, no son preguntas, es simplemente hacer una reflexión. Escuché atentamente todos y no es por preferencia, pero lo de Soledad me llegó mucho porque es una cosa que compartimos todos, ¿verdad? Es decir, esas etapas y con los estudiantes. Y después también tuve mucha empatía con los compañeros, ¿verdad? Que estuvieron desde de formación en educación, porque cuando uno estaba en todo ese tema de que las cosas no funcionaban, ahora escuchamos también un poco la opinión de ellos que estaban desde ese otro lado, aguantando ese malón que se les vino todo junto, ¿no? O sea que valoro mucho El el trabajo que backstage. hicieron. Exactamente. Era eso nada más. Supimos escuchar también a algunos colegas que trabajaban en Ceibal y que estaban en ese equipo, y con las serias preocupaciones que implicó para todos ellos, y lo muy bien que salieron adelante. Así que va la felicitación también para el equipo de Fernando y Enzo, que trabajaron fuerte. Gracias, Emi. A mí me surgen más que una pregunta, muchas preguntas. De hecho, bien, yo lo vi a Hugo en Paysandú en la presentación que hizo con los estudiantes en una sala allá en Paysandú. Yo después tuve videoconferencia el otro día, porque estaba en Artigas. Me llamó poderosamente cómo resolvieron estas situaciones de asignaturas o espacios curriculares de alto contenido práctico a través de plataformas, simuladores, reuniones virtuales. O sea, me parece una experiencia riquísima. Y llegar a esos productos, sí, llegar a esos productos físicos es sumamente complejo, y después eso, la necesidad de, y acá se ilmana un poco lo que decía Soledad y lo que traía Paula, ¿no? El tema de la presencialidad, de la necesidad de lo presencial, de cómo influye el entorno, el contexto familiar en los tiempos, ¿no? O sea,
gran porcentaje de las mujeres que fueron como absorbidas por la dinámica familiar, que claro, uno a veces el ir a trabajar, el ir a estudiar, va a sonar horrible, pero es un poco el escape, ¿no? Es la forma también que tiene que dejar todas esas responsabilidades. Y en ese sentido, una de las cosas que decía Soledad en relación a el aprendizaje, cómo hay que ser consciente del tema de los tiempos, de la autorregulación, cómo influye el tema de las redes contextuales, cómo tanto la familia, pero los pares también, ¿no? Cómo fue necesario ese soporte de los pares en relación al aprendizaje. O sea, me parece que hay un montón de puntas para seguir pensando y hilvanando. De nuevo, en clave, yo siempre pienso que hay que mirar un poco para afuera también, más allá de lo que nos pasó a nosotros, y tomo esto de los ejemplos de las instituciones de educación superior que van hacia modelos híbridos, pero donde hay que saber valorar también estos espacios de intercambios cara a cara, pero presencial. No el cara a cara que estamos teniendo acá, el cara a cara presencial. Porque, por ejemplo, pienso en las prácticas docentes. Que si no es una práctica porque vas a ser un docente de modalidad virtual, la práctica tiene que ser necesariamente presencial. Claro. Y bueno, ¿y cómo vas a hacer la disección del ojo ese, ¿no? del bovino si no te juntás en un laboratorio? Nada, me parece que hay que saber valorar todo en su justa medida y hay que hacer como un equilibrio, sin olvidar que estas herramientas, ya lo mostraron creo que los 3 compañeros, son sumamente potentes. Eso era más bien una reflexión que pregunta, me surgen un montón de preguntas. Sí, disculpa. Sí, Nancy tiene la mano levantada por allí. Voy a la línea de Enzo, por eso me anoté. Creo que hay, como dice él, varias reflexiones en conjunto, ¿no? También preguntas y cuestiones a proyectar, creo que tenían sí, los conductores comunes, desde la preocupación por género, desde el soporte y desde los desafíos. He escuchado en la universidad hasta el cansancio que las prácticas no se pueden llevar en virtualidad y Hugo muestra que es posible, sin desconocer la importancia de lo presencial, pero sí generando creatividad, ingenio, desafíos para poder hacer cuestiones virtuales diferentes. Entonces creo que acá están bien representados los dos elementos, la importancia de la virtualidad y de la virtualidad y de la presencialidad, y cómo equilibrar ambos aspectos, ¿no? Creo que todos... Ahí Paula, por ejemplo, se preguntaba qué hacemos ahora en capacitación para seguir en la virtualidad y en la presencialidad, cómo continuar ese desafío. Y creo que hay preguntas importantes. Dijeron varias ahí esto de que en la virtualidad parece que no estás haciendo nada, ¿no? Y entonces te invade la familia, te invade el trabajo, y ahora cuando querés hacer un curso virtual y estás trabajando, no podés separar, no podés aislar ese tiempo de formación o de enseñanza de lo que es el contexto. Entonces hay un desafío ahí importante que le tocará capacitación seguirlo pensando, pero creo que hay una cuestión ahí para seguir pensando. Y lo mismo traía Enzo, esto de qué es lo importante de lo presencial, a qué voy a lo presencial, hacer una disección sí, o hacer una simulación. Capaz que la simulación la hago mejor en lo virtual, en un grupo por Zoom, y al encuentro voy a algo que tengo que tocar realmente, que tiene un valor diferente y que implica sin duda un pienso de otra manera. Entonces creo que hay esta cuestión de no hacer nada en la virtualidad es un problema. Y creo que decían ahí en Soledad, y creo que es un punto para todos, esto del autoconocimiento sobre su aprendizaje. Me lo anoté como una posibilidad de continuidad, de esta post-pandemia, porque siempre estamos recuperando cuál fue el rol docente y qué cambió de las tecnologías, pero ¿qué pasó con el autoaprendizaje? Es una pregunta bien importante. Creo que tendríamos que hacer más énfasis en recuperar historias que tuvieran que ver con estos procesos metacognitivos. ¿Qué aprendí del autosaber? ¿De cómo me puedo manejar solo? ¿De cómo puedo aprender solo? ¿De qué puedo hacer qué aprendí de tecnologías? Pero ¿qué aprendí? Hasta ahora, por lo menos en mi caso, me estaba preocupando qué hicimos. Ahora sería como la mirada también a qué aprendí de estos procesos, desde el saber y de las prácticas, que está bueno. Y creo que por ahora... Y desde el propio autoconocimiento. Eso después le preguntaré más privado qué quilombos tiene, pero perdón, dando la expresión. Pero me preocupó... En privado. Perdón. Se me fue
No, ¿quién hace hoy esas tareas de soporte? Todos dijimos el backstage, que es muy importante. ¿Quién hace estas tareas? ¿Cómo se desdibujan esas tareas de soporte tecnológico que son fundamentales para que todo lo demás funcione? Fernando decía, una semana antes ya estábamos hablando de cosas, y se dio porque había, bueno, parte de nuestras investigaciones apuntan a ver qué había en la universidad previo a la pandemia, ¿no? Buscar un poco cuáles fueron, desde las innovaciones, por ejemplo, coordino los proyectos de innovación, y vemos que habían cosas, que desde hace muchos años se venían haciendo cosas, y recuperar qué es lo que había para que diera sustento a ese pasar en una semana a la virtualidad. No fue en una semana, fue un proceso histórico que llevó a que después se reacomodaran las piezas para que pasáramos a la virtualidad. En ese sentido me parece que es importante recuperar eso también, recuperar que el soporte no es de la nada, no es que mágicamente las cosas salen, sino que hay toda una trayectoria que sostuvo la pandemia, sea en equipos tecnológicos, sean personas, sean recursos, sean dinámicas. Entonces me preocupa un poco quién hace eso ahora, perdonando. Nada. Yo creo que también se visualizaron muchos roles de actores que de repente no necesariamente eran tan visibles. El tema, por ejemplo, que planteaba Paula, de la docencia no directa, ¿no? Ese capacitar a esa gente para que pudiera seguir haciendo su función, que es clave. Que cuántas veces nos deja fuera de algo por no pensar en hacer todo eso. A mí ya me está pasando hace un tiempo. Pero realmente es un público que tiene un peso muy importante en una institución, y qué bueno que también se pudo atender, quizás no de la manera más fantástica que uno querría u óptima, pero sí estuvo contemplado, y eso es muy importante. Así que sí, gracias a todos. Gracias a todos y al esfuerzo de todos. Bueno, Perdón. tenemos temática para un próximo congreso muy pronto, Nancy, lo dejamos allí planteado. Así que Perdón, nos vamos gente. a volver a encontrar. Estarían quedando 10 minutos para Perfecto. contar, porque a las 11 Fernando. empezaría otra vez. De Gracias. todas maneras, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? No, de los 10 minutos que están quedando para que empiece otro eje. Y simplemente decirles, yo estoy un poco vinculado también a la educación en algún momento, mi señora maestra, realmente me emocionaron los aportes de ustedes. Acá hablamos con otro compañero, no podemos creer la gente que hay escondida por ahí haciendo cosas tan importantes. Todos en algún momento me emocionaron realmente. No estoy hablando ya como participante, pero muy bueno y muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Les agradezco a todos nuevamente. Espero que nos veamos muy pronto en nuevos intercambios de este tipo que siempre nos enriquecen a todos. Así que par de manos ¿alguien más está con mano levantada? Sí, Fernando, Fernando, perdón. Bueno, gracias. Rapidito, así le dejo también a Paula su espacio. Aprovecho a saludar a Nancy, compañera del proyecto de la enseñanza, y complementar un poco lo que ella decía. Totalmente que fue un proceso de mucho tiempo que nos permitió en esa semana reconstruirnos, digamos, y por otro lado también rescatar el rol del docente en sí, o sea, que en la virtualidad se han dado cosas que capaz que no están muy buenas, como estudiantes o docentes que participan desde un ómnibus, por ejemplo, o trabajando. Es como estar pero no estar, que en la virtualidad puede pasar y en la presencialidad obviamente no. Que eso, ¿no? O sea, el rol docente no es solo dar contenidos, o sea, que no es lo mismo grabar la clase y mandar un link que estar presente y transmitir una vivencia. Que eso es lo que la presencialidad ya lo tenemos más incorporado y que nos falta llevarlo a la virtualidad. Y una última cosa que quería decir, que es algo que en lo personal quiero que se sepa bien, y por eso también, por ejemplo, en mi nombre, como ven, mi afiliación institucional no es formación docente, sino UDELAR, es porque a partir del 1 de marzo de este año, todos los equipos centrales de las unidades académicas fueron discontinuados en formación docente, ¿sí? Así que el equipo articulador ya no continúa, entonces ese rol ya no existe más. Entonces por eso nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que se espera para el futuro? Y hoy en día, según tengo entendido, ya no estoy más en formación docente, los docentes orientadores están cargando con todo el peso de la administración, por más que ya no es lo mismo el trabajo, porque es otra situación, pero ahora es como que
está más desdibujado eso, y además ellos no están interconectados entre ellos, o sea, entre los centros. Antes la articulación la hacíamos nosotros, y ahora ya como que no existe ese rol. Quería que quedara claro eso, porque creo que es un tema de justicia también de mencionarlo, y le doy el lugar a Paula. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, muchas Paula. gracias. Voy muy breve. Nada, quería tomar una cuestión que decía Nancy en particular del Instituto de Capacitación, y que tiene que ver que la presencialidad, la vuelta a la presencialidad para adultos, trabajadores y trabajadoras es sumamente importante también. Porque es un momento de poder salir del trabajo, de poder encontrarse con sus pares, con pares que no tienen nada que ver con su puesto de trabajo cuando hablamos de algunos cursos o actividades de capacitación que son transversales, y eso muchas veces en la virtualidad no era posible, aunque se estuvieron trabajando con muchísimas metodologías que los docentes responsables de los cursos intentaban. Realmente en la presencialidad se necesita eso, ¿no? De poder apropiarse de los espacios, de los tiempos, de tener tiempos para ellos fuera del trabajo y fuera de la familia. Entonces, es algo que lo tenemos que discutir. Eso por un lado breve. Y por el otro, nada, felicitar a los compañeros de las presentaciones de otras instituciones educativas, tremendo el trabajo que hicieron, y rescatar sobre todo la construcción colectiva Se nos cortó. y de la participación de los y de las estudiantes. ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto, Paula, sí, se cortó momentáneamente. Y de la participación de eso, ya termino, de los y las estudiantes, que son fundamentales sus reflexiones para saber cómo seguimos y cómo vamos adelante. Así que muchas gracias y un placer compartir con ustedes y conocer sus experiencias. Bueno, el placer ha sido nuestro, de todos, de poder vernos un rato, compartir un rato y enriquecernos mutuamente, sin duda alguna. Nos vemos para la próxima, nos están corriendo ya, marcándonos los tiempos en el chat, sí. Así que... Ni 5 minutos de mesa quedan, así que hay que salir de una y entrar a la otra, perdón. Muchas gracias, enorme. A todos, la verdad, un placer. Un placer. Gracias.